¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 61. Septiembre se fundió con octubre con una rutina que resultaba casi sospechosa. Sin adquisiciones hostiles. Sin Harvey pisándome los talones. Solo trabajo. Un trabajo bueno, sólido y facturable que no requería conflictos. Gestioné 3 casos simultáneamente. Una disputa sobre la interpretación de un contrato para Flowpay, la empresa de Robert Chen, que había firmado un acuerdo con un proveedor con limitaciones de responsabilidad ambiguas, y que ahora se enfrentaba a una demanda por interrupción del servicio. La defensa en una demanda colectiva de accionistas para una empresa manufacturera mediana cuya junta directiva tomó decisiones de adquisición cuestionables. Y una reclamación por infracción de marca registrada, donde mi cliente había adoptado, sin saberlo, una imagen de marca similar a la de un competidor regional. Ninguna fue dramática. Todas fueron ejecutadas profesionalmente. El caso contractual se resolvió después de que encontré un precedente que establecía que las cláusulas de responsabilidad ambiguas favorecían a la parte que no las había redactado. Flowpay pagó 30.000 en lugar de 300.000. Robert me envió una caja de vino a mi oficina con una nota. Por esto te tenemos contratado. La demanda derivada fue desestimada mediante sentencia sumaria. Demostré que el Consejo de Administración había seguido los procedimientos adecuados y que la regla del criterio empresarial protegía sus decisiones. El caso de la marca registrada se resolvió con un acuerdo entre mi cliente, quien aceptó realizar cambios menores en la marca y no recibir indemnización alguna. Calculadora de tasa de victorias. Resumen de rendimiento. Casos resueltos, septiembre-octubre. 3 resultados satisfactorios. Probabilidad media de éxito. 68%. Satisfacción del cliente. 94%. Estado. Construyendo un historial consistente. 3 victorias en 2 meses. Nada espectacular. Nada que sea noticia. Simplemente un trabajo legal competente que dejó satisfechos a los clientes y generó honorarios estables. Así era como se veía una colaboración desde sus cimientos. Excelencia confiable en lugar de victorias espectaculares. Los fines de semana adquirieron su propio ritmo. Los sábados por la mañana en el mercado de agricultores de Union Square con Donna, comprando verduras que probablemente no cocinaríamos, café de ese vendedor que recordaba nuestro pedido, paseando sin rumbo entre la multitud mientras hablábamos de cosas sin importancia. Los domingos por la mañana con el Times extendido sobre mi sofá, compitiendo por terminar primero el crucigrama. Donna solía ganar porque era mejor que yo con las pistas rebuscadas de juegos de palabras. Cenas entre semana cuando el trabajo lo permitía. Ese restaurante tailandés en Midtown. El italiano cerca de su apartamento. A veces, solo comida para llevar y programas de telerrealidad pésimos, su cabeza apoyada en mi hombro, un silencio cómodo. 8 meses juntos. La relación más larga para ambos. Ninguno de los dos pronunció la palabra amor. Pero flotaba en el aire entre silencios cómodos, en la forma en que ella guardaba un cepillo de dientes en mi apartamento sin mencionarlo, en cómo yo había empezado a pensar en las renovaciones de contratos de alquiler en términos de nosotros en lugar de yo. Un sábado a finales de octubre, mientras paseaba por el mercado, se detuvo en un puesto de flores y compró girasoles. De un amarillo brillante, casi agresivos en su alegría. ¿Cuál es el motivo? Pregunté. No hay ninguna ocasión especial. Son flores alegres. Necesitamos flores alegres. Lo dijo con naturalidad, pero capté el trasfondo. Harvey había estado difícil últimamente. Más irritable, con jornadas laborales más largas, esa tensión particular que indicaba que algo le preocupaba más allá del estrés laboral habitual. ¿Está bien Harvey? A ver, ¿qué significa bien? Es funcional. Está ganando casos. Pero últimamente también está paranoico. Recibe llamadas misteriosas que no explica. Me hace preguntas raras sobre las finanzas del bufete que no son de mi competencia. Nos acercamos a un carrito de café y pedimos lates carísimos. El aire de octubre tenía la temperatura perfecta. Lo suficientemente fresco para llevar suéter, pero lo suficientemente cálido para sentarse al aire libre. ¿Paranoico por qué? Pregunté. No quiere decirlo. Pero creo que se trata de Hartman.
Le ha estado pidiendo a Luis que siga de cerca las actividades de Hartman, que compruebe a qué antiguos socios de Pearson Hartman ha estado reclutando y que esté al tanto de los rumores en la firma. Lo pensé. Hartman también se había estado comportando de forma extraña. Reuniones a puerta cerrada con gente que no reconocía, llamadas telefónicas crípticas sobre la votación, transferencias financieras que no explicaba cuando le preguntaba por los gastos facturables. Archivo de chantaje. Reconocimiento de patrones. Daniel Hartman. Comportamiento sospechoso detectado. Puntos de datos. Reuniones no reveladas, 12, referencias crípticas a votaciones, 4, irregularidades financieras, 3. Harvey Specter. Paranoia paralela. Datos insuficientes para sacar conclusiones. Recomendación. Monitorear la situación. Probablemente sea solo la rivalidad normal, dije. Hartman contra Harvey, una eterna disputa, nada nuevo. Pero Donna me miró de esa manera, esa que decía que sabía que yo estaba minimizando algo que también había notado. Tal vez. Pero Harvey suele tener buen instinto. Si cree que Hartman está tramando algo, probablemente Hartman esté tramando algo. Dejamos el tema y pasamos a cosas más sencillas. La boda de su hermana era en 2 semanas. Donna era la dama de honor y estaba estresada por el discurso que tenía que dar. Mi contrato de alquiler terminaba en enero. Estaba buscando mejores apartamentos, lugares con duchas que funcionaran bien y cocinas lo suficientemente grandes para que 2 personas pudieran estar a la vez. Esa tarde, recostado en mi sofá con ella medio dormida apoyada en mi hombro, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en 9 meses. Dejé Pearson Hartman como asociado despedido con algo que demostrar. Creé mi propio bufete en el despacho de Hartman. Derroté a Harvey y Jessica en un importante litigio. Me involucré en una relación que se sentía más real que cualquier cálculo que el sistema pudiera generar. La persona que fui cuando transmigré por primera vez pura estrategia, sin sustancia se sentía distante. Esa versión de Scott habría optimizado cada decisión, tratado a Donna como un activo y medido el éxito únicamente en función de los indicadores profesionales. Esta versión simplemente existía en el momento, agradecida por el cómodo silencio, las flores alegres y los mercados de agricultores de los sábados por la mañana. Mi teléfono vibró. Correo electrónico de trabajo de Hartman. Reunión sobre la posible asociación programada para el 1 de noviembre. Prepara una presentación sobre tu visión para el futuro de la empresa. Donna notó que me ponía tensa. ¿Trabajo? Reunión de socios programada. Hartman quiere que presente la visión de la firma. Se incorporó y me observó. Eso es bueno, ¿verdad? Para eso has estado trabajando. Sí. Simplemente me preguntaba qué significa para él visión para la empresa en comparación con lo que significa para mí. Lo mismo ocurre con la lealtad, que para Harvey significa cosas distintas. Poder y control frente a respeto mutuo. Me besó el hombro a través de la camisa. Ya lo entenderás. Siempre lo haces. Daniel Hartman revisó la propuesta de asociación de Scott Roden. 8 meses en la firma. Victorias constantes. Sólidas relaciones con los clientes. Reputación de excelencia técnica. Sobre el papel, el candidato perfecto para socio. Pero Scott lo había decepcionado. El acuerdo con Carlson fue estratégico, pero no vengativo. Profesional, pero no destructivo. Scott sirvió a sus clientes en lugar de a los intereses de Hartman. Eso lo hacía valioso. Pero también lo hacía poco fiable para el plan general. Hartman sacó a relucir sus archivos secretos. Los registros financieros que había estado ocultando, el bloque de votantes que había estado reuniendo, la estrategia para recuperar Pearson Hartman que había estado elaborando durante 2 años. Scott era demasiado ético para formar parte de ese plan. Pero era demasiado bueno como para dejarlo oír hasta que la adquisición se hubiera concretado. La asociación lo mantendría leal durante 6 meses más. Tiempo suficiente para usarlo como tapalera, como prueba de que Hartman y Associates era una operación legítima y no un instrumento de venganza. Y después. Los principios de Scott se convertirían en un problema. Pero los problemas podrían resolverse una vez que Hartman recuperara su puesto en Pearson Hartman. Primero, asegure el arma. Luego, despliéguela. Después, deséchela cuando ya no sea útil. Negocio sencillo. Scott Roden en octubre terminó con una ola de frío, el invierno temprano mostrando su fuerza. Trabajé durante los últimos días del mes cerrando mis 3 casos rutinarios, facturando horas y redactando informes para clientes.
La noche de Halloween me quedé hasta tarde en la oficina terminando un informe. El edificio estaba casi vacío. Unos cuantos empleados trabajando y el personal de limpieza haciendo sus rondas. Alrededor de las 9 de la noche, me tomé un descanso y estiré las piernas por los pasillos. Pasé por la oficina de Hartman. La luz estaba encendida y la puerta entreabierta. Oí voces. La de Hartman y la de alguien que no reconocí. Me detuve, sin llegar a escuchar a escondidas, pero sin alejarme del todo. Los votos están asegurados. 3 socios confirmados, 2 más probables. Esa es la mayoría. ¿Y las pruebas financieras? Está oculto entre cuentas que no revisarán. Jessica está demasiado ocupada con los casos actuales como para realizar una auditoría adecuada. Para cuando lo descubra, la votación ya habrá terminado. Cronología. Enero. Justo después de las vacaciones, cuando todo el mundo está distraído. Me alejé antes de que pudieran oírme, con el corazón latiéndome con fuerza. Votos. Pruebas financieras. Jessica. Cronograma en enero. Hartman no solo dirigía una empresa. Estaba planeando algo más grande. Algo que involucraba a Pearson Hartman. Algo que requería secretismo y manipulación financiera. De vuelta en mi oficina, consulté los registros financieros de la empresa a los que tenía acceso. No parecía haber nada anormal, pero no estaba viendo las cuentas de los socios. Para acceder a ellas se requerían permisos especiales que no tenía. Mi teléfono vibró. Mensaje de Donna. ¿Sigues trabajando? Sí. Breve resumen. Pregunta extraña. ¿Harvey ha mencionado algo sobre Hartman y January? Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. ¿Por qué? Es algo que escuché por casualidad. Puede que no sea nada. Harvey está obsesionado con los planes de Hartman. No para de decir que algo va a pasar, pero no da explicaciones. ¿Qué oíste? No estoy seguro. Pero creo que Hartman está planeando algo más que competir con Pearson Hartman. Ten cuidado. Pase lo que pase, no querrá ser una víctima colateral. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Daños colaterales. Eso es exactamente lo que sería si el plan de Hartman fracasara. El asociado que trabajaba para la firma cuando ésta se derrumbó, culpable por asociación aunque no estuviera involucrado. El sistema susurró advertencias sobre la insuficiencia de datos, la necesidad de más información y la recomendación de retirarme antes de que las complicaciones se agravaran. Por una vez, estuve de acuerdo con su valoración. Reunión de socios en 2 semanas. Presentaría mi visión, aceptaría la oferta y aseguraría mi puesto. Luego, comenzaría a planificar discretamente mi salida. 6 meses, tal vez menos. Tiempo suficiente para dar de alta a los clientes, finalizar los casos pendientes y retirarme profesionalmente. Porque, independientemente de lo que Hartman estuviera planeando, yo no quería formar parte de ello cuando estallara. Se avecinaba la tormenta. Solo necesitaba asegurarme de no estar dentro del radio de la explosión. Capítulo 62. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Un juzgado federal, pero especializado en patentes, diseñado para testimonios técnicos en lugar de representaciones dramáticas. Perfecto para mi caso. Terrible para el estilo de Harvey. La jueza Morrison tenía 60 años, era exexaminadora de patentes y se caracterizaba por priorizar las pruebas sobre las emociones. Había leído cada escrito, comprendía los aspectos técnicos y dictaminaba basándose en los hechos, no en la persuasión. La pesadilla de Harvey. Mi ventaja. Las declaraciones iniciales comenzaron a las 9 de la mañana. Harvey fue el primero en hablar, de pie y sin apuntes, dominando la sala como siempre lo hacía. Su señoría, este caso trata de robo. No del tipo en el que alguien rompe una ventana, sino del tipo en el que roban ideas, roban innovación, roban años de investigación y desarrollo. Cloud9 Technologies invirtió 5 años y $12 millones en la creación de su algoritmo de compresión. Luego aparece TechVista, lanza un producto notablemente similar y afirma que es pura coincidencia. Eso no es coincidencia. Eso es piratería corporativa. Su voz tenía esa cadencia particular, esa resonancia emocional que hacía que los jurados le creyeran. Pero la expresión de la jueza Morrison no cambió. Estaba esperando hechos, no una narración. Me puse de pie para mi discurso de apertura, permanecí en el podio y consulté mis notas deliberadamente.
Su señoría, este caso trata sobre desarrollo independiente e imposibilidad matemática. TechVista comenzó a investigar algoritmos de compresión en enero de 2008, 18 meses antes de que Cloud9 presentara su solicitud de patente. Cada etapa del desarrollo está documentada. Artículos de investigación iniciales, confirmaciones de código prototipo, evolución del diseño, demostraciones matemáticas. Demostraremos que el algoritmo de TechVista utiliza una metodología completamente diferente. Modelado predictivo frente a compresión basada en diccionarios. La similitud de los resultados. Una compresión de datos eficiente es como decir que dos puentes son iguales porque ambos cruzan ríos. Objetivos similares, ingeniería diferente. El juez Morrison asintió levemente. Procedan con las pruebas. El juicio duró 3 días. Harvey presentó la patente de Cloud9, su cronograma de desarrollo y el testimonio de expertos sobre la similitud algorítmica. Todo se hizo correctamente. Sin embargo, se pasó por alto el punto clave. El desarrollo independiente hacía que la infracción fuera legalmente imposible, independientemente de la similitud. Mi turno llegó el segundo día. La doctora Patricia Wong subió al estrado, juró y presentó sus credenciales. 20 años de experiencia en patentes, más de 40 casos, un historial impecable. Dr. Wong, ¿ha revisado usted ambos algoritmos en cuestión? Sí, lo he hecho. De forma exhaustiva. He analizado el código fuente, los fundamentos matemáticos, los detalles de implementación y las características de rendimiento. ¿Cuál es su opinión profesional sobre su similitud? Logran resultados similares mediante metodologías fundamentalmente diferentes. El algoritmo de Cloud9 utiliza compresión basada en diccionarios. Precalcula patrones comunes y los consulta durante la compresión. El de TechVista utiliza modelado predictivo. Analiza flujos de datos en tiempo real y adapta la compresión dinámicamente. Es la diferencia entre tener un diccionario de frases y aprender un idioma. Harvey la interrogó agresivamente, tratando de socavar su credibilidad, sugiriendo parcialidad e insinuando que le habían pagado para llegar a conclusiones favorables. Dr. Wong, TechVista está pagando por su testimonio, ¿correcto? Me pagan por mi tiempo y mi experiencia. No me pagan por conclusiones específicas. ¿Pero sabías qué conclusión querían cuando te contrataron? Sabía lo que creían acerca de su proceso de desarrollo. Mi trabajo consistía en determinar si esa creencia era técnicamente correcta. Y lo era. Qué oportuno, ¿verdad? TechVista afirma que empezaron 18 meses antes de que Cloud9 presentara la demanda, justo cuando les resultaría ventajoso desde el punto de vista legal. La coincidencia de fechas no es casual, está documentada. Repositorios Git con marcas de tiempo criptográficas, hilos de correo electrónico con marcas de tiempo externas de servidores de correo, documentos de diseño con metadatos de creación. Todo verificable de forma independiente. Harvey siguió presionando, pero el Dr. Wong se mantuvo firme. Respondió a cada pregunta con una precisión técnica que hacía que los llamamientos emocionales parecieran vacíos. Argument Cruiser. Análisis en tiempo real. Eficacia del contrainterrogatorio de Harvey. 34% credibilidad del testigo. Se mantuvo en el 91% respuesta del juez. Favorable al testimonio de la defensa. Recomendación. Mínimo reinterrogatorio, dejar que el testimonio se mantenga. Hice una breve aclaración. Aclaré 2 puntos técnicos que Harvey había confundido y luego dejé que su testimonio hablara por sí mismo. El tercer día se dedicaron a los alegatos finales. Harvey volvió a emocionarse al hablar de la importancia de proteger la innovación, prevenir el robo y garantizar que las pequeñas empresas pudieran competir contra quienes les robaran su trabajo. Me mantuve en un plano técnico. Su señoría, la evidencia demuestra 3 hechos irrefutables. Primero, TechVista comenzó su desarrollo 18 meses antes de que Cloud9 presentara su patente. Segundo, los algoritmos utilizan metodologías fundamentalmente diferentes. Tercero, cada etapa del desarrollo de TechVista está documentada con marcas de tiempo verificables de forma independiente. El caso de Cloud9 se basa en la suposición de que resultados similares implican necesariamente plagio. Pero esa suposición ignora la realidad técnica. Existen múltiples soluciones para cualquier problema de ingeniería. TechVista encontró una solución. Cloud9 encontró otra. Ambas son válidas. Ninguna infringe la otra. La jueza Morrison no tardó mucho. Dictaminó desde el estrado tras un receso de 10 minutos. He revisado minuciosamente las pruebas.
El demandado ha demostrado, por preponderancia de la evidencia, que el desarrollo fue independiente. La cronología documentada, las diferencias técnicas y el testimonio pericial respaldan la conclusión de que TextVista creó su algoritmo sin conocimiento ni acceso a la patente de Cloud9. Se desestima la demanda por infracción. El demandado tiene derecho al reembolso de las costas procesales. Victoria contundente. Reivindicación total. Justo lo que le prometía a Amanda Cross hace 5 meses. Harvey preparó sus documentos con profesionalismo, sin mostrar ninguna reacción visible. Fuera de la sala del tribunal, me detuvo en el pasillo. Se te dan mejor los litigios técnicos que a mí, dijo. Esperé la justificación, la excusa, la explicación de que en realidad no fue una derrota. Eso no es un insulto, continuó Harvey. Es un reconocimiento. Preparaste el caso a la perfección. El testimonio de los expertos fue impecable. La introducción y la conclusión fueron las adecuadas para ese juez. Yo habría ganado con un jurado. Tú ganaste con un especialista. Eso es hacer bien el trabajo de abogado. Gracias. No dejes que se te suba a la cabeza. La próxima vez que estemos ante un jurado, te destrozaré. Pero sonrió levemente. Nos vemos, Robin. Se marchó. Me quedé en el pasillo del juzgado, haciendo los trámites. Harvey Specter acababa de reconocer mi habilidad sin reservas ni excusas. Eso significaba algo. Sonó mi teléfono. Amanda Cross. Ganamos, dije. Completamente. El juez desestimó el caso. Sin daños, sin tasas de licencia, sin responsabilidad continua. Están libres de toda culpa. Scott, eres un genio. Envíame el contrato de representación. Sea cual sea el trabajo legal que necesitemos en el futuro, serás nuestro abogado. Tras colgar, salí al frío de noviembre. Otro cliente más en mi cartera de clientes. Otro caso que demostraba mi capacidad para ganar al más alto nivel. Un paso más hacia la independencia de cualquier firma. Notificación del sistema. Hito profesional. Principales victorias en litigios. 3. Kessler, Carlson, TextVista, tasa de retención de clientes. 96% base de clientes transferible. Establecida valor de mercado. Nivel de asociado senior / socio junior umbral de independencia. Alcanzado. Desestimé la notificación y llamé a Hartman para informarle de la victoria. Contestó al segundo timbrazo. ¿Cómo te fue? Ganamos. Desestimación total. El cliente está encantado. Excelente. Cuando regreses, hablemos de los próximos pasos. Esa frase que sigue tenía peso. Las conversaciones sobre la asociación estaban programadas para la semana siguiente. Hartman tenía planes. Había escuchado lo suficiente como para saber que esos planes eran más ambiciosos de lo que yo creía. La cuestión era si qué sigue para Hartman coincidía con qué sigue para mí. Probablemente no. Pero me ocuparé de eso después de asegurar la alianza. Una batalla a la vez. Subí al metro, encontré un asiento y cerré los ojos. La victoria debería sentirse mejor que esto. Debería sentirse triunfante en lugar de simplemente completada. Quizás estaba cansado. 5 meses de litigios técnicos sobre patentes, miles de horas de investigación, innumerables borradores y revisiones. La victoria fue real, aunque la satisfacción fue moderada. O tal vez simplemente me di cuenta de que ganar casos ya no era suficiente. Construir una carrera sobre la base de la competencia era bueno. Pero construir una carrera sobre la venganza de otra persona, incluso con competencia, era vacío. Donna tenía razón. Necesitaba definir mi propia visión en lugar de ejecutar la de Hartman. Primero la colaboración. Después, las decisiones sobre el futuro. El tren traqueteaba al atravesar los túneles en dirección a mi parada. Mañana empezaría a preparar mi presentación para la asociación. Visión para el futuro de la empresa, había dicho Hartman. Le daría una visión. Aunque probablemente no la que él esperaba. La guerra continuó. Solo que con batallas diferentes. Capítulo 63. La cabaña estaba a 2 horas al norte de la ciudad, escondida en un bosque cerca del lago Placid. Pequeña, rústica, del tipo de lugar que anunciaba desintoxicación digital porque no había cobertura móvil, no porque fuera intencional. Donna lo encontró en una página web de alquileres y lo reservó para el fin de semana sin consultarme. El viernes por la tarde me envió la dirección con el mensaje. Prepara la maleta. Nos vamos a las 5. No se permite trabajar.
Ahora, de pie en el porche con nuestras maletas, contemplando la diminuta estructura que sería nuestro mundo entero durante 48 horas, mi sistema estaba sufriendo una pequeña crisis. Alerta del sistema. Pérdida de conectividad. No se detectó servicio celular. No se pudo acceder a bases de datos externas. Funcionalidad limitada. Solo procesamiento local. Recomendación. Regresar al área de servicio. Descarté la idea y seguí a Donna adentro. La cabaña era una sola habitación grande. Una pequeña cocina en una esquina, la cama contra la pared del fondo, la chimenea dominando el centro y un pequeño baño tras una puerta que probablemente no cerraba bien. Todo era de madera. Paredes, suelo, techo. Olía a pino, a viejas chimeneas y a ese olor a humedad tan característico de los lugares que permanecen deshabitados la mayor parte del año. ¿Qué te parece? Preguntó Donna, dejando su bolso en el suelo. Es pequeño. Es acogedor. No hay televisión. Tenemos una chimenea, libros y nosotros. No necesitamos televisión. Me acerqué a la ventana. Árboles por todas partes, el lago visible a través de los huecos entre el follaje, ninguna otra construcción a la vista. Aislamiento total. Sin trabajo, sin casos, sin estrategia. Me picaban las manos para coger el móvil y revisar los correos. Scott, dijo Donna con voz suave pero firme. Guarda el teléfono. No estás pensando en el trabajo. Se te nota en la cara. Esa expresión que pones cuando haces cálculos de probabilidad. Dejé la bolsa en el suelo y obligué a mis hombros a relajarse. No sé cómo hacer esto. Esto de que no funciona. Lo sé. Por eso estamos aquí. Empezó a desempacar las compras que habíamos hecho en el camino. Vamos a pasar 48 horas sin ser la secretaria de Arvane y la socia de Hartman. Simplemente seremos Scott y Donna. ¿Crees que puedes con eso? Puedo intentarlo. Eso es todo lo que pido. Pasamos la tarde acomodándonos. Encendí una fogata mal, me costó 3 intentos encenderla bien mientras Donna organizaba la cocina. Preparé sándwiches para el almuerzo. Bajamos al lago, tirando piedras al agua como niños, observando cómo se formaban y desaparecían las ondas. El silencio era inquietante. Ni ruido de la ciudad, ni sirenas, ni bocinas. Solo el viento entre los árboles, el murmullo del agua en la orilla, el canto de los pájaros. Mi sistema intentaba llenar el silencio con cálculos, modelos de probabilidad sobre la duración de las relaciones, análisis estratégicos de trayectorias profesionales. Seguí apagándolo. Ahora no. Aquí no. Anocheció temprano en esta latitud de noviembre. Preparamos la cena juntos. Pasta con verduras del mercado y vino de la botella que Donna había traído. Cenamos sentados en el suelo frente a la chimenea porque la mesa de la cabaña era demasiado pequeña y endeble para confiar en ella. Esto está rico, dijo Donna, mientras volvía a llenar su copa de vino. Pareces sorprendido. Sí. Un poco. No se me da bien, esto. ¿En qué? ¿En quedarse quieto? ¿En relajarse? ¿En ser humano? Todo lo anterior. Ella rió, con calidez y sinceridad. ¿Sabes cuál es tu problema? Crees que todo debe estar optimizado. Que cada momento debe tener un propósito. No es así. No. A veces, los momentos simplemente existen. No tienen por qué servir a una estrategia mayor ni contribuir a ningún objetivo. Son solo momentos. Pensé en eso mientras veía el reflejo del fuego en su rostro. Tenía razón. Yo veía todo, incluso los hitos de la relación, como movimientos en un juego más grande. La primera cita. La primera noche juntos. La primera vez que dijiste que éramos exclusivos. Todos eran puntos de control hacia un objetivo que había definido sin analizar si el objetivo en sí importaba. ¿Qué pasa si no planificamos cada minuto? Preguntó Donna, percibiendo mi silencio. Supongo que lo averiguaremos. Hablamos durante horas. Al principio, de cosas sin importancia. Recuerdos de la infancia, vergüenzas universitarias, las particularidades de la disfuncionalidad familiar. Luego, la conversación se profundizó. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si no fueras abogada? Preguntó Donna, mientras apuraba el último trago de vino. No. El derecho es lo único que se me ha dado bien. Qué triste. La miré. ¿Por qué? Porque eres buena en otras cosas. Sabes escuchar cuando te lo permites. Te preocupas por la gente más allá de su valor estratégico. Sabes estar presente en lugar de estar siempre calculando 3 movimientos por adelantado.
Dejó su vaso sobre la mesa. Eres una buena abogada. Pero eso no es todo lo que eres. Ni todo lo que podrías ser. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Porque tenía razón. Me había definido por completo a través de mis logros profesionales. La Facultad de Derecho de Harvard. Pearson Hartman. Derrotar a Harvey. Ganar casos. Forjar mi reputación. Todo lo demás era secundario, incluso mi propia identidad más allá de esos logros. No sé ser de otra manera, dije en voz baja. Entonces quizás sea hora de aprender. Se acercó, apoyando la cabeza en mi hombro. No tienes que dejar de ser abogada. Simplemente deja de permitir que eso sea lo único que seas. Nos sentamos en un silencio confortable, con el fuego crepitando y la oscuridad total fuera de las ventanas. El sistema susurraba cálculos de probabilidad sobre tasas de éxito en las relaciones, optimización de la trayectoria profesional y decisiones de alianzas estratégicas. Lo ignoré. Dejé que siguiera su curso en segundo plano mientras yo simplemente existía en ese momento con esa persona. Finalmente nos fuimos a la cama, agotados por el viaje y la sinceridad emocional. Nos quedamos dormidos abrazados, su respiración tranquila contra mi pecho, sin despertador porque mañana no teníamos planes. El domingo por la mañana, me desperté con la luz del sol entrando por las rendijas de las cortinas y con Donna ya despierta, haciendo ruido en la pequeña cocina. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con la voz ronca por el sueño. Preparando el desayuno. Vuelve a dormir. Ahora no puedo. Me levanté, me puse unos vaqueros y un suéter, y me acerqué sigilosamente a donde ella intentaba mezclar la masa para los panqueques. Había traído los ingredientes el día anterior sin avisarme, aparentemente decidida a crear cierta normalidad en esta cabaña aislada. ¿Necesitar ayuda? ¿Sabes hacer panqueques? Sé cómo seguir las instrucciones de una caja. Trabajamos juntos en la pequeña cocina, chocando unos con otros y riéndonos de mi pésima técnica para dar la vuelta a las tortitas. Las 3 primeras fueron un desastre. Quemadas por un lado y crudas por dentro. La cuarta era comestible. La quinta casi estaba bien. Donna se rió cuando le di la vuelta al sexto panqueque y cayó mitad en la sartén, mitad en la estufa. Eres pésimo en esto. Lo sé. ¿Cómo sobreviviste antes de que yo llegara? Comida para llevar. Servicio a domicilio. De vez en cuando cocino huevos. Rescató el panqueque, aprovechó lo que pudo y lo sirvió junto con los demás. Comimos de pie en la barra porque la mesa era demasiado pequeña, ahogando los panqueques mediocres en jarabe para que fueran comestibles. En ese momento, rodeado de desorden, comiendo comida imperfecta, con su cabello sin peinar y mi camisa arrugada, algo hizo clic. Te amo, dije. No fue planeado. No fue calculado. No fue un hito estratégico en la relación. Simplemente sucedió. Donna se detuvo, con el tenedor a medio camino de su boca. Me miró. Repítelo. Te amo. Dejó el tenedor y se acercó. ¿Lo dices en serio? ¿No lo dices solo porque estamos teniendo un momento íntimo? Lo digo en serio. Lo he dicho desde hace tiempo. Simplemente no sabía cómo decirlo. Me besó entonces, con un sabor a sirope, a mañana y a algo increíblemente perfecto. Bien, dijo contra mis labios. Porque yo también te amo. Te amo desde hace meses. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenías que averiguarlo por ti mismo. Tenías que dejar de calcular y simplemente sentirlo. Se apartó un poco y sonrió. Ya era hora. Pasamos el resto de la mañana del domingo recogiendo el desayuno, empacando nuestras cosas y preparándonos, a regañadientes, para volver a la realidad. El viaje de regreso a Manhattan fue tranquilo pero cómodo. Íbamos de la mano, agarrados a la consola central, sin necesidad de conversar constantemente. En las afueras de la ciudad, Donna habló. Gracias. ¿Para qué? Por intentarlo. Sé que ser espontáneo va en contra de todos tus instintos. Pero lo intentaste. Estuviste presente. Eso es lo que importa. Gracias por hacerme intentarlo. Eso es lo que hacen las personas que se aman. Se hacen mejores personas mutuamente. Nos topamos con el tráfico de Manhattan, ese embotellamiento familiar que nos recordaba que habíamos vuelto a la realidad. El lunes traería trabajo, casos, estrategia, la tensión constante de las relaciones amorosas entre empresas rivales. Pero este fin de semana habíamos demostrado algo. La relación no solo sobrevivía a la presión, sino que prosperaba a pesar de ella. Eso merecía ser protegido. Capítulo 64.
El mensaje llegó el martes por la tarde, inesperado y directo. Mañana almorzamos. Yo invito. Terreno neutral. JP me quedé mirando el mensaje, intentando descifrar sus matices. Jessica Pearson no contactó a la abogada contraria para organizar almuerzos sociales. Esto era estratégico. La pregunta era estratégica, ¿con qué fin? Respondí. ¿Hora y lugar? 13. Mar. Ven solo. Marea. Un restaurante italiano caro en Midtown, muy lejos de los lugares que frecuentan ambas empresas. Un terreno neutral, sin duda. Llegué puntual el miércoles por la tarde. El restaurante era elegante. Manteles blancos, conversaciones en voz baja, el tipo de lugar donde se cierran tratos con maridajes de vinos. Jessica ya estaba allí, en una mesa de la esquina, con la copa de vino medio vacía. Scott. Gracias por venir. La curiosidad me pudo. Bien. La curiosidad es una cualidad útil. Señaló la silla frente a ella. Siéntese. Pida lo que quiera. Esta es mi reunión, mi dinero. Me senté y pedí agua al camarero que me observaba. Jessica arqueó una ceja. ¿No bebes? No voy a almorzar con el abogado de la parte contraria cuando desconozco el orden del día. Ella sonrió. Inteligente. Eso es lo que me gusta de ti, esa paranoia justificada. Tomó un sorbo de vino. El caso Carlson. El juicio de techuista. Has estado muy ocupada. Represento a mis clientes con competencia. Ese es mi trabajo. La competencia es común. La excelencia es rara. Eres excelente. Dejó su vaso sobre la mesa. Eso no fue un cumplido. Fue una observación. ¿Cuál es la diferencia? Los halagos son un lubricante social. Las observaciones son inteligencia estratégica. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te obligué a dejar Pearson Hartman porque cultivaste relaciones con los clientes que incomodaban a Harvey. Fue una necesidad política, no un juicio personal. Ahora, en el bufete de Hartman, has demostrado exactamente lo que sospechaba. Eres realmente buena, no solo prometedora. El camarero regresó. Pedimos. Ella un plato de pasta que no alcancé a ver, yo el primer plato principal del menú porque no había venido a comer. Después de que se fue, Jessica continuó. Daniel Hartman está tramando algo. Todavía no sé qué, pero conozco a Daniel. No creó una firma rival para ejercer la abogacía de forma sostenible. La creó por venganza. Contra mí, contra Harvey, contra la propia firma. Mantuve una expresión neutral. ¿Qué te hace pensar eso? 20 años observándolo. Daniel no perdona. No pasa página. Trama. Me observó. Eres parte de esa trama, ¿te des cuenta o no? Cada caso que ganas contra nosotros, cada cliente que nos robas, cada asociado que reclutas, todo sirve a sus intereses. Sirvo a mis clientes. Lo sé. Eso es lo que te hace peligrosa para él. Tienes principios. Tarde o temprano, los planes de Daniel entrarán en conflicto con esos principios. ¿Qué pasará entonces? Pensé en la conversación que había escuchado, en las crípticas referencias a votos y pruebas financieras, en la cronología que apuntaba a enero. Jessica estaba sonsacando información, pero también me estaba advirtiendo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté directamente. Nada. Todavía. Se recostó cuando llegó la comida. Recuerda esta conversación cuando llegue el momento. Recuerda que te veo como una abogada con potencial, no como el arma de Hartman. Comimos en silencio, con mucho cuidado, durante unos minutos. La comida estaba excelente. Apenas la probé. Mi mente procesaba las palabras de Jessica, sus implicaciones, su estrategia. No me estaba reclutando. No exactamente. Estaba sembrando la semilla. Asegurándose de que cuando el plan de Hartman fuese cual fuese fracasara, recordara que Jessica se había puesto en contacto conmigo, me había advertido y me había ofrecido una alternativa. Ajedrez de larga duración. El clásico de Jessica. Robert Zane habla muy bien de ti, dijo Jessica, cortando su pasta. Dice que hiciste un trabajo excelente en el caso de su familia gracias a la conexión de Leonor Chen. Robert tiene 63 años. ¿Qué les sucede a los abogados de tu calibre cuando sus mentores se jubilan? Levanté la vista de mi comida. Era una pregunta muy específica con implicaciones muy específicas. Supongo que encuentran nuevos mentores. O dejan de necesitarlos. Robert está pensando en la sucesión.
En abogados que puedan hacer crecer su firma, mantener sus relaciones con los clientes y encarnar sus valores. Me miró a los ojos. Tu nombre salió a relucir. Eso fue inesperado. Robert Zane era una leyenda. Uno de los mejores abogados litigantes de Nueva York, conocido por su integridad y habilidad a partes iguales. Su firma era más pequeña que Pearson Hartman, pero más prestigiosa en ciertos círculos. ¿Por qué me estás contando esto? Porque estoy a punto de fusionar Pearson Hartman con una firma británica. Edward Darby, expansión internacional, la típica estrategia de crecimiento corporativo. Cuando esa fusión fracase y fracasará, todo se volverá un caos. Dejó el tenedor. Recuerda a quienes vieron tu valor antes del caos. Recuerda las oportunidades que existen más allá de los estragos que Daniel deje atrás. Pidió la cuenta, pagó sin mirar el total y se levantó para marcharse. Gracias por el almuerzo, dije. Gracias por escucharme. Eso era todo lo que necesitaba. Hizo una pausa en la mesa. Una cosa más. Donna Paulsen es la mejor secretaria de Nueva York y se merece algo mejor que verse envuelta en nuestras disputas. Pase lo que pase entre las empresas, espero que la estén protegiendo. Soy. Bien. No te habría elegido si no lo merecieras. No le demuestres que se equivoca. Jessica se fue. Me quedé sentada sola en la mesa, asimilando toda la conversación. Me había advertido sobre Hartman. Había insinuado los planes de fusión de Pearson Hartman. Había mencionado la forma en que Robert Zane planeaba la sucesión. Había reconocido a Donna. Cada pieza era información que podía utilizar. Cada pieza también representaba una ventaja para Jessica. Me había hecho favores, había creado obligaciones recíprocas y se había posicionado como una posible aliada. Curso magistral sobre la creación de relaciones estratégicas a largo plazo. Pagué mi botella de agua apenas la toqué y me fui. Afuera, el frío de noviembre me calaba hasta los huesos. Caminé en lugar de tomar un taxi. Necesitaba tiempo para pensar. Análisis del sistema. Mapeo estratégico de conversaciones. Jessica Pearson objetivos. 3 identificados 1. Recopilación de información sobre los planes de Hartman 2. Cultivo de la relación futura con Scott 3. Creación de una opción de salida en caso de que la fusión fracase. Evaluación táctica. Reclutamiento profesional disfrazado de advertencia amistosa. Respuesta recomendada. Mantener el contacto, no proporcionar información, mantener las opciones abiertas. El análisis del sistema era preciso, pero incompleto. Jessica no solo reclutaba o advertía. Demostraba que me entendía mejor que Hartman. Que me veía como una abogada, no como un arma. Que cuando llegara la inevitable explosión, me ofrecería alternativas inteligentes. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Donna. Almorcé con Jessica. O me está reclutando o me está advirtiendo. Quizás ambas cosas. La respuesta fue rápida. Está haciendo ambas cosas. Jessica siempre juega a largo plazo. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero estoy escuchando. Bien. Sean cuales sean los planes de Hartman, no querrá ser una víctima colateral. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. La reunión de socios con Hartman era el viernes. Presentaría mi visión para la empresa, aceptaría la oferta y aseguraría mi puesto. Luego, comenzaría a prepararme discretamente para lo que fuera que se avecinara. Porque Jessica tenía razón en una cosa. Hartman estaba tramando algo. Y cuando detonó, necesitaba estar en posición para sobrevivir a la explosión. El sistema catalogó toda la conversación durante el almuerzo, la marcó como estratégicamente significativa y recomendó un seguimiento continuo. Por una vez, estuve completamente de acuerdo. El juego era más importante de lo que me había dado cuenta. Más jugadores, más en juego, más complicaciones que simplemente enfrentarme a Pearson Hartman en los tribunales. Iba a necesitar ayuda para navegar por él. Menos mal que tenía a Donna. Y, al parecer, Jessica se estaba posicionando como otro recurso. La pregunta era si los necesitaría. La reunión de socios del viernes probablemente aportará algunas respuestas. Hasta entonces, simplemente seguiría concentrado en mi trabajo, haciéndolo y preparándome para lo que viniera después. La tormenta aún se acercaba. Solo necesitaba asegurarme de tener un paraguas cuando llegara. Capítulo 65. La fiesta navideña de la empresa fue exactamente lo que esperaba.
Alegría forzada en una sala de conferencias decorada con guirnaldas de supermercado, vino barato en vasos de plástico, empleados charlando trivialmente mientras calculaban quién iba ganando la carrera por convertirse en socio. Me quedé cerca de la ventana, bebiendo una cerveza y observando la escena. Jennifer Park charlaba animadamente con 3 abogados jóvenes, riendo a carcajadas por algo que probablemente no tenía gracia. Los socios se agrupaban en su propio círculo, discutiendo casos en voz baja. Hartman se movía entre los grupos, haciendo de jefe benevolente, y cada uno desempeñaba su papel. Menuda celebración, dijo alguien a mis espaldas. Me giré. Jennifer, con una copa de vino en la mano, su sonrisa no le llegaba a los ojos. Es agradable, dije con neutralidad. Debe ser genial ser el protegido de Hartman. Discusiones sobre la asociación, casos importantes, los mejores encargos. Tomó un sorbo de vino. Algunos llevamos más tiempo aquí, hemos trabajado más duro, pero por alguna razón eres el favorito. Gané casos. Ese es mi trabajo. Ganaste juicios contra Pearson Hartman, que es lo que le importa a Hartman. El resto de nosotros podríamos curar el cáncer mediante litigios y ni se daría cuenta. Se acercó, bajando la voz. Recuerda. Los favoritos caen. Y cuando tú caigas, ninguno de nosotros te atrapará. Se marchó antes de que pudiera responder. La vi reunirse con su grupo, animada y riendo de nuevo como si la conversación no hubiera ocurrido. Después de eso, el grupo se sentía más pequeño. Mis victorias me habían aislado. Había ascendido más rápido que los compañeros que llevaban más tiempo allí, me había ganado la atención de Hartman a costa de ellos, me había convertido en el referente que les molestaba en lugar del colega al que respetaban. El éxito engendró aislamiento. Otra lección que el sistema no necesitaba enseñarme. Me fui temprano, alegando asuntos pendientes. Nadie pareció lamentar mi partida. El sábado por la tarde, Donna y yo fuimos al mercado navideño de Union Square. Ese caos anual de puestos de madera que venden artesanías, comida carísima y turistas que le sacan fotos a todo. No buscábamos nada en concreto, solo paseábamos, tomábamos sidra caliente y disfrutábamos del frío de diciembre. ¿Qué tal estuvo la fiesta de tu empresa?, preguntó Donna, examinando una mesa llena de joyas hechas a mano. Soledad. Resulta que ser bueno en tu trabajo hace que la gente te guarde rencor. Bienvenido al mundo del derecho corporativo. Harvey lleva 12 años solo. Eso no es reconfortante. No estaba destinado a ser. Tomó una pulsera de plata y la sostuvo a contraluz. Harvey se siente solo porque él lo eligió. Tú te sientes solo porque eres mejor que la gente que te rodea. Causas diferentes, mismo resultado. Nos dirigimos al siguiente puesto. Adornos vintage, algunos preciosos, la mayoría de mal gusto. Donna encontró uno con forma de máquina de escribir y se echó a reír. ¿Recuerdas cuando las oficinas tenían esto? Recuerdo haberlos visto en museos. Dios mío, eres muy joven. Doblamos una esquina y casi chocamos con Harvey Specter y Mike Ross, ambos con bolsas de la compra, y ambos con una expresión de sorpresa similar a la nuestra. 4 segundos de silencio incómodo. Luego Harvey asintió secamente. Donna Roden. Harvey. Mike. La voz de Donna era profesionalmente neutral. Mike sonrió, con una amabilidad genuina. ¿De compras navideñas? Solo estaba mirando, dije. Más silencio incómodo. Una familia pasó a nuestro lado, los niños discutían sobre qué puesto visitar a continuación. El momento se prolongó. Bueno, dijo Harvey. Que disfrute de la tarde. Se marchó sin esperar respuesta. Mike vaciló, nos miró a ambos y luego lo siguió. Después de que desaparecieran entre la multitud, Donna suspiró. Eso fue terrible. Sí. Sigue enfadado. Con nosotros. Lo superará. ¿Lo hará? Entrelazó su brazo con el mío. Harvey guarda rencor. Resentimientos profesionales, personales, de todo tipo. Ahora ambos estamos en su lista negra. Seguimos caminando, pero la magia de las vacaciones se sentía desvanecida. La presencia de Harvey había sido breve pero opresiva, un recordatorio de que nuestra relación existía en oposición a personas que tenían poder sobre nuestras carreras. Mike nos alcanzó 2 puestos más adelante. Harvey no estaba por ninguna parte. Lo siento, dijo Mike. Harvey no lo está llevando bien. Me refiero a ti y a Donna. Ese es problema de Harvey, dije. Tal vez. Pero es tu problema. Y el de Donna. Miró a Donna.
Ha estado insoportable en el trabajo. Todo es una batalla. Nada le parece bien. Que te fueras temprano 2 veces la semana pasada lo sumió en una espiral de 3 horas sobre la lealtad. Tengo derecho a una vida privada, dijo Donna en voz baja. Lo sé. Él no. Mike se encogió de hombros. Solo, tengan cuidado. Los dos. Harvey no separa lo personal de lo profesional. Esto entre ustedes dos va a seguir afectando el trabajo. Se marchó y se reunió con Harvey en algún lugar entre la multitud. Donna y yo nos quedamos en silencio de repente. Sabíamos que esto sería complicado, dije. Saber algo intelectualmente y experimentarlo emocionalmente son cosas distintas. Se ajustó el abrigo. Vámonos a casa. Ya me cansé de los mercadillos navideños. Regresamos a su apartamento en silencio, pero juntos. Las complicaciones eran reales. La ira de Harvey era real. Los riesgos profesionales eran reales. Pero esto también lo era. Nosotros también. Lo resolveríamos. Teníamos que hacerlo. En Nochevieja, nos quedamos en casa. En el apartamento de Donna, pedimos comida para llevar de ese restaurante italiano que tanto nos gustaba, y el vino, que probablemente era demasiado caro para lo que celebrábamos, nos pareció apropiado. Alrededor de las 11, mientras estaba tumbada en el sofá viendo la retransmisión de Times Square con el sonido silenciado, Donna preguntó: ¿Cuál fue tu mejor momento este año? Lo pensé. Ganarle a Harvey en el caso Kessler. Resolver la adquisición de Carlson. Ganar el juicio de Techuista. Todas victorias profesionales, todas significativas. El fin de semana en la cabaña, dije. Cuando te dije que te amaba. Ella sonrió sorprendida. ¿En serio? ¿No ganan los casos importantes? Esas fueron victorias. La cabaña era real. La primera vez que no estaba calculando, no estaba actuando. Simplemente era. Eso es crecer. Volvió a llenar nuestras copas de vino. Mi mejor momento fue cuando le dije que no a Harvey. Sobre nosotros. Cuando elegí mi vida por encima de su comodidad. Eso requirió valentía. Lo mismo le pasaba a la cabina. Te aterra perder el control. La espontaneidad es tu peor pesadilla. Pero aún así lo intentaste. Hablamos durante la última hora del año, repasando todo lo que había cambiado. Scott pasó de ser un asociado despedido a un respetado abogado litigante. Donna pasó de ser la secretaria de Harvey a ser una persona independiente. Seguía trabajando para él, pero ya no estaba definida por él. Ambos encontramos una verdadera colaboración, más allá de una simple relación. A medianoche, los fuegos artificiales estallaron sobre Manhattan, visibles desde sus ventanas. Toda la ciudad celebraba un nuevo comienzo. Nos besamos, con sabor a vino y con total certeza, dos personas que se habían elegido mutuamente contra viento y marea. Pase lo que pase el año que viene, lo afrontaremos juntos, dijo Donna. Promesa. Mi sistema me susurró cálculos de probabilidad sobre 2013. Posibles cambios de trabajo, problemas en las relaciones, conflictos profesionales. Los descarté todos. Por una vez, no necesitaba los números. Tenía algo mejor. Alguien a quien proteger sin importar las probabilidades. El año terminó entrelazados, las luces de la ciudad nuestra única iluminación, sin idea de lo que traería enero, pero confiando en que lo superaríamos. Juntos. Ese era el único cálculo que importaba. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 66. Hartman me citó a su despacho el 2 de enero, sin preámbulos. Silver Point Capital. Fondo de cobertura con $8.000 millones en activos bajo gestión, actualmente bajo investigación de la SEC por uso de información privilegiada. Necesitan un abogado defensor. Te asigno a ti. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. La abrí y leí el resumen. La SEC había señalado patrones comerciales sospechosos. Silver Point tomó posiciones importantes en 3 empresas días antes de anuncios importantes, obtuvo ganancias sustanciales y la coincidencia de fechas parecía demasiado conveniente para una investigación legítima. ¿Cuál es el riesgo? En el peor de los casos, cargos penales, disolución del fondo, responsabilidad personal de los directivos. En el mejor de los casos, sanciones civiles, daño a la reputación, fuga de inversores. Hartman se recostó. Este es un trabajo que nos permite aspirar a ser socios. Si ganamos, iniciaremos las conversaciones formales el próximo mes. Ahí estaba. La zanahoria y el palo.
Demostrar mi valía en el caso más importante hasta la fecha, o ver cómo se esfuma la sociedad. ¿Cuándo me reúno con el cliente? Mañana. Videoconferencia a las 10 de la mañana. Lee todo esta noche. Quiero tu evaluación preliminar para mañana por la mañana. Llevé la carpeta a mi oficina, cerré la puerta y comencé a leer. El caso de la SEC era circunstancial, pero sólido. Silver Point realizó 3 operaciones importantes en diciembre. Primero, adquirí una participación sustancial en una compañía farmacéutica 3 días antes del anuncio de la aprobación de la FDA. Las acciones subieron un 47%. En segundo lugar, vendí en corto a la empresa manufacturera 2 días antes del anuncio de resultados por debajo de lo esperado. Las acciones cayeron un 33%. En tercer lugar, compré acciones de la empresa tecnológica un día antes del anuncio de la adquisición. Las acciones subieron un 62%. Individualmente, cualquiera de estos casos podría explicarse mediante investigación y análisis. En conjunto, el patrón sugería información no pública. Calculadora de tasa de victorias. Evaluación inicial. Solidez del caso de la SEC. Sustancial, 78% de probabilidad de que tengan un caso legítimo, probabilidad de éxito de la defensa. 41%, más menos 16%, variables clave. Existencia de pruebas irrefutables, veracidad del cliente, capacidad para demostrar la legitimidad de la investigación. Recomendación. Exigir total sinceridad al cliente antes de proceder. 41%. No son muy buenas probabilidades. Pero las investigaciones de la SEC a menudo se basaban en pruebas circunstanciales. Si lograba demostrar que las operaciones de Silver Point se basaban en un análisis sofisticado de información pública, el caso se desmoronaba. Seguí leyendo. Pasaron las horas. Me trajeron una pizza sobre las 7 de la tarde y la comí en mi escritorio mientras revisaba la documentación de las operaciones. El momento era sospechoso, pero el análisis era exhaustivo. Silver Point empleaba a 12 doctores, publicaba informes de investigación detallados y tenía metodologías documentadas. Quizás simplemente eran muy buenos en su trabajo. Entonces encontré el correo electrónico. Enterrado entre documentos de la investigación, fechados 2 días antes de la transacción farmacéutica. Desde el socio gerente de Silver Point hasta el jefe de operaciones. Nuestro contacto en la empresa confirmó el cronograma. Procedan según lo acordado. Se requiere discreción. Lo leí 3 veces. Nuestro amigo en la empresa. Confirmó el cronograma. Discreción esencial. No era una prueba irrefutable. Pero había humo. Y el humo sugería fuego. Alerta del sistema. Posible violación ética. La evidencia sugiere un posible uso de información privilegiada. El cliente podría haber obtenido información material no pública. Obligación del abogado. No puede colaborar en actividades delictivas. Recomendación. Confrontar al cliente y exigir una explicación veraz. Si el cliente admite el delito, podría ser necesario retirarse del caso. Me recosté en la silla, frotándome los ojos. Este caso se había vuelto exponencialmente más complicado. No podía defender a un cliente que sabía que era culpable. Pero tampoco podía abandonarlo sin comprender el contexto completo. El correo electrónico era ambiguo. Nuestro amigo podría referirse al contacto de relaciones con inversores. Confirmó el cronograma podría aludir a información pública sobre los procesos de aprobación. Discreción esencial podría ser simplemente una práctica de confidencialidad estándar. O podría ser exactamente lo que parecía. Uso de información privilegiada. Necesitaba saberlo. Antes de proceder, antes de elaborar una estrategia, antes de comprometerme con la defensa. Porque si Silver Point realmente había cometido uso de información privilegiada, mi trabajo no era defenderlos, sino gestionar el retiro de fondos sin violar el secreto profesional. La ética profesional seguía importando. Incluso en enero. Incluso cuando la posibilidad de ser socio se presentaba como un incentivo. Saqué mi teléfono y le envié un correo electrónico al contacto del cliente. Necesito una reunión presencial antes de nuestra conferencia programada. Tengo preguntas importantes sobre la documentación de las operaciones. ¿Puedes venir a la oficina mañana por la mañana a las 8? La respuesta llegó en cuestión de minutos. ¿Hay algún problema? Simplemente son preguntas que necesitan respuesta antes de continuar. Diligencia de vida estándar. Voy a estar allí. Apagué el ordenador, cogí el abrigo y me dirigí a casa.
Afuera, el frío de enero calaba hasta los huesos. Las fiestas habían terminado. El año nuevo había llegado con complicaciones que ya se acumulaban. Mi teléfono vibró. Mensaje de Donna. ¿Qué tal la nueva funda? Complicado. Posibles problemas éticos. Podría implicar la defensa de criminales reales. ¿Qué vas a hacer? Exijan la verdad. Luego decidan si puedo representarlos. Esa es la respuesta correcta. Estoy orgulloso de ti. Sonreí a pesar del estrés. Tener a alguien que entendiera la lucha entre principios y pragmatismo, que apoyara la elección de principios incluso cuando fuera costosa, hizo que las decisiones difíciles fueran más fáciles. El metro estaba casi vacío, en plena calma tras las vacaciones. Me senté, cerré los ojos y pensé en la reunión de mañana. Haría preguntas directas. Exigiría respuestas sinceras. Si el cliente admitía haber usado información privilegiada, tendría que retirarme. Si lo negaba con contundencia, lo defendería con firmeza. Pero no construiría mi defensa sobre mentiras. No comprometería mi ética para ganarme la aprobación de Hartman. No sacrificaría mis principios por una alianza. Esa línea divisoria entre la defensa ferviente y la complicidad criminal era clara y nítida. Yo no la cruzaría. Aunque me costara todo lo que había construido. El tren llegó a mi parada. Subí las escaleras hasta la calle y caminé las últimas cuadras hasta casa. Mi apartamento estaba frío, vacío y silencioso. Encendí las luces, me preparé un té y me senté en el sofá mirando al vacío. Mañana tendría que enfrentarme a un cliente que podría ser culpable. Podría perder el caso que determinó mi asociación. Podría tener que elegir entre mi ascenso profesional y mi integridad profesional. Pero al menos tomaría esa decisión conscientemente. Deliberadamente. Con pleno conocimiento de lo que estoy sacrificando y por qué. El sistema calculó probabilidades. Daño profesional si me retiraba, riesgo de asociación, impacto en la reputación. Todas preocupaciones válidas. Todas secundarias a la pregunta principal. ¿Qué tipo de abogada quería ser? La respuesta era clara. Quería ser de esas personas que duermen tranquilas por la noche. Que se miran al espejo sin inmutarse. Que anteponen los principios al ascenso social cuando esos objetivos entran en conflicto. Todo lo demás era solo ruido. Mañana traería respuestas. Por esta noche, simplemente descansaría y me prepararía para la verdad que revelara el cliente. El año ya se estaba complicando. Pero al menos sabía quién era yo en medio del caos. Eso tenía que significar algo. Capítulo 67. El cliente llegó puntual a las 8 de la mañana. Marcus Chen, de 42 años, socio gerente de Silver Point Capital, vestía un traje que costaba más que mi alquiler mensual. Parecía nervioso. Mejor. Los clientes nerviosos suelen decir la verdad. Me instalé en la pequeña sala de conferencias, imprimí copias del correo electrónico y marqué con un círculo rojo las frases problemáticas. Lo hice visual. Lo hice imposible de ignorar. Gracias por venir temprano, dije, señalando el asiento que estaba frente a mí. Marcus se sentó, vio el correo electrónico y se puso visiblemente tenso. ¿Lo encontraste tú? Lo encontré. Ahora necesito que me lo expliques. Concretamente, ¿quién era nuestro amigo en la empresa, qué cronograma confirmaron y por qué la discreción era esencial? ¿Puedo explicarlo? Antes de hacerlo, entienda algo. No puedo defenderlo si cometió uso de información privilegiada. Si obtuvo información material no pública y negoció con ella, mis obligaciones éticas cambian. Por lo tanto, necesito total honestidad. No lo que suena bien. No lo que usted cree que quiero oír. La verdad. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Jugueteaba con su anillo de bodas, lo que indicaba que estaba calculando cuánto mostrar. El amigo era David Wu. Es analista en una empresa de investigación especializada en compañías farmacéuticas. Nos habíamos conocido en conferencias. Teníamos una relación profesional. Me llamó 2 días antes de que hiciéramos la operación. ¿Qué dijo? Dijo, y esta es su cita textual: quizás les interese echar un vistazo a Apex Pharma. Su solicitud ante la FDA está avanzando más rápido de lo esperado. Eso es todo. Ni una fecha específica, ni una aprobación garantizada, ni detalles importantes. Tomé notas. ¿Qué hiciste con esa información? Asigné a 3 de nuestros analistas la tarea de investigar Apex.
Recopilaron documentos públicos de la FRA, analizaron los plazos históricos de aprobación y revisaron los datos de los ensayos clínicos del fármaco. Toda la información era pública. Basándonos en su análisis, determinamos que la aprobación era probable en el plazo de una semana. Así que tomamos una posición. ¿Y Wu? ¿Le diste una propina? No. Lo invitamos a nuestra conferencia de inversores 6 meses después. Participó en un panel sobre tendencias biotecnológicas. Es una práctica habitual en el sector. Me recosté, reflexionando sobre el marco legal. El uso de información privilegiada requería información material no pública. ¿Era material la afirmación de que la aprobación avanza más rápido de lo esperado? Quizás. ¿Era información no pública? Es discutible. Con un análisis adecuado, los documentos públicos podrían mostrar la misma cronología. Argument Cruiser. Análisis legal. Elementos del uso de información privilegiada. 4 requeridos 1. Información material. Ambiguo, sugerencia de cronograma versus fecha específica, 2. No público. Ambiguo, opinión de experto versus hecho no revelado, 3. Incumplimiento del deber. Débil, uno es un miembro de la empresa con información privilegiada, no hay relación de confidencialidad, 4. Negociación con información. Confirmado evaluación legal. Defendible. La SEC tendría dificultades para probar la materialidad y la confidencialidad. ¿Tenía Wu acceso a información confidencial de la FRA? Pregunté. No. Es un analista externo. No tiene contactos internos en la FRA ni en Apex. Simplemente tiene experiencia interpretando las señales públicas. Esa era la clave. Si Wu hacía conjeturas fundamentadas en información pública, no había incumplido su deber. Los contactos profesionales de relaciones con inversores hacían sugerencias constantemente. Para traspasar los límites se requería información material no pública. Esta es mi valoración, dije. Esto es éticamente cuestionable, pero legalmente defendible. Wu te dio un dato para investigar una empresa. Hiciste tu propio análisis utilizando información pública. Eso no es uso de información privilegiada. Es una red de contactos que conduce a la investigación. Marcus exhaló. ¿Así que puedes defendernos? Puedo defenderte con honestidad. Eso significa que cuando la SEC pregunte por Wu, les dirás exactamente lo que me dijiste. Sin exageraciones, sin minimizar la verdad. La verdad es defendible. Las mentiras no. Comprendido. Pasamos otra hora revisando cada operación, cada contacto con analistas, cada comunicación que pudiera parecer sospechosa. Al final, tenía una visión completa. Silver Point era agresiva, sofisticada y, en ocasiones, se beneficiaba de información privilegiada que daba pie a investigaciones. Pero no estaban cometiendo uso de información privilegiada. Simplemente eran muy buenos en su trabajo. La reunión de la SEC tuvo lugar 2 días después, en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, en una sala de conferencias que olía a café oficial y a estrés acumulado. Alan Morris tenía 55 años, era exfiscal, el típico abogado de la SEC que creía que todos los fondos de cobertura eran delincuentes a punto de ser descubiertos. Señor Roden, gracias por venir. Señor Morris, hablemos de su expedición de pesca. Su sonrisa era fría. ¿Expedición a ciegas? Los patrones de negociación de su cliente son estadísticamente imposibles sin información privilegiada. Mi cliente realiza análisis cuantitativos de cientos de empresas. Algunas operaciones son rentables, otras no. Usted está seleccionando solo las ganadoras y afirmando que con ellas se demuestra la culpabilidad. Deslicé un documento. El historial completo de operaciones de Silver Point correspondiente a diciembre, incluyendo las 53 posiciones que habían tomado y que resultaron en pérdidas o ningún resultado. El contexto lo era todo. Morris lo miró de reojo, sin inmutarse. La coincidencia de las 3 operaciones exitosas es demasiado perfecta. 3 días antes de la aprobación de la FRA. 2 días antes de que las ganancias no alcanzaran las expectativas. 1 día antes del anuncio de la adquisición. Eso no es análisis. Eso es información privilegiada. ¿O es cuestión de habilidad? Silver Point emplea de 12 doctores, publica investigaciones detalladas y cuenta con 30 años de experiencia combinada analizando precisamente estas situaciones. Saqué otro documento. Aquí está su modelo para predecir los plazos de la FRA. Aquí está su metodología para identificar vulnerabilidades en las ganancias. Aquí está su marco de análisis de objetivos de adquisición.
Todo documentado, todo sistemático, todo legal. Tenían una fuente, insistió Morris. Alguien en esas empresas les pasaba información. Demuéstralo. Muéstrame la fuente. Muéstrame la comunicación. Muéstrame información material no pública que se esté intercambiando. Tienes una sincronización sospechosa, pero eso no es un delito. Estuvimos debatiendo durante 2 horas. Morris presentó su caso basado en las circunstancias. Patrones, coincidencias, improbabilidades estadísticas. Yo, por mi parte, respondí con una metodología sistemática, análisis documentado y contactos legales. Ninguno de los dos movió al otro. Finalmente, Morris se recostó. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo. Sanciones civiles, sin admitir culpabilidad, procedimientos de cumplimiento reforzados. $2 millones. Mi cliente no hizo nada malo. ¿Por qué tendrían que pagar $2 millones? Porque luchar contra esto cuesta más que llegar a un acuerdo. Recopilación de pruebas, peritos, años de litigio. Incluso si se gana, el daño a la reputación destruye la confianza de los inversores. No se equivocaba. Las investigaciones de la SEC eran costosas y perjudiciales, independientemente del resultado. Llegar a un acuerdo era lo más pragmático. Pero también confirmó las sospechas infundadas de la SEC. Lo hablaré con mi cliente, dije. Pero si quiere llegar a un acuerdo, tiene que ser razonable. $500,000, revisión de cumplimiento, sin admitir culpabilidad. $2 millones es un precio razonable. No para un caso basado en sospechas y coincidencias. $500,000 o vamos a juicio. La expresión de Morris se endureció. Entonces, litigue. Nos vemos en la audiencia. Recogí mis cosas y me marché. Afuera, el frío de enero me calaba hasta los huesos. Acababa de rechazar una oferta de acuerdo que habría cerrado el caso rápidamente, comprometiéndome en cambio a meses de costosos litigios. Hartman me felicitaría por luchar o me criticaría por rechazar el pragmatismo. Probablemente ambas cosas. De vuelta en la oficina, comencé a preparar la defensa en serio. Testigos expertos en estrategias de negociación cuantitativa. Analistas estadísticos para demostrar que la tasa de éxito de Silver Point era inusual, pero no imposible. Exabogados de la SEC para testificar sobre qué constituía realmente uso de información privilegiada. Calculadora de tasa de victorias. Evaluación actualizada. Probabilidad de éxito en el juicio. 52%, más menos 14%, variables clave. Capacidad para demostrar una metodología sistemática, incapacidad de la SEC para identificar fuentes específicas, factores de riesgo. Sospecha del jurado / juez sobre los fondos de cobertura, patrón de evidencia circunstancial, recomendación. Preparar una defensa exhaustiva, llegar a un acuerdo si se ofrecen mejores condiciones, 52%. Un poco mejor que lanzar una moneda al aire. Yo aceptaría esas probabilidades. Hartman pasó por mi oficina alrededor de las 6 de la tarde y leyó mi memorándum sobre la reunión de la SEC. Rechazaste su oferta de acuerdo. Era una cantidad demasiado alta para un caso tan débil. Si de verdad quieren llegar a un acuerdo, volverán con condiciones razonables. ¿Y si no lo hacen? Luego vamos a juicio y ganamos. Hartman sonrió lentamente. Este es precisamente el tipo de caso que forja reputaciones. Una defensa de alto perfil ante la SEC o bien valida tu experiencia o bien destruye tu credibilidad. No hay término medio. Lo sé. Bien. Entonces, gana. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Las conversaciones sobre la alianza están programadas para marzo. Asegurémonos de que tengas otra victoria que presentar. Después de que se fue, me senté en la oficina en silencio, pensando en el compromiso que había asumido. Meses de litigio con la SEC. Cientos de horas facturables. La reputación del cliente y mi carrera estaban en juego. Pero tomé la decisión correcta. El caso de la SEC era débil. Un acuerdo validaría sospechas infundadas. Luchar era más arriesgado, pero era lo correcto. Mi teléfono vibró. Mensaje de Donna. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Caso de la SEC. Preparando la estrategia de defensa. Has estado trabajando 80 horas a la semana. ¿Cuándo te veo? Pronto. Solo necesito superar esta audiencia. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. No hubo respuesta. Me quedé mirando la conversación y me di cuenta del problema.
Estaba tan absorto en el caso, en demostrar mi valía, en ganarme la aprobación de Hartman, en conseguir la colaboración, que había descuidado todo lo demás. Incluida Donna. El sistema me susurraba advertencias sobre la sostenibilidad de las relaciones, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y la importancia de priorizar las relaciones personales. Ignoré las notificaciones. No necesitaba cálculos para saber que estaba cometiendo un error. Preparé mi mochila y me dirigí a casa. Mañana continuaría con los preparativos de la defensa. Esta noche, dormiría e intentaría no pensar en cuántas horas faltaban para la próxima crisis. La guerra continuaba. Solo que ahora en múltiples frentes. Capítulo 68. Llegué al apartamento de Donna casi a las 9 de la noche, llevando comida china para llevar como gesto de reconciliación. Me dejó entrar sin decir nada sobre la hora, lo cual me pareció peor que si hubiera dicho algo. Disculpen la tardanza. El caso de la SEC te está consumiendo la vida. Lo sé. Llevó la comida a la cocina y empezó a desempacar los recipientes mecánicamente. Harvey me lo volvió a pedir hoy. Que dejara de verte. Dijo que le preocupa mi bienestar, que obviamente estás estresado y que nos está afectando a los dos. Dejé mi bolso en el suelo, demasiado cansada para esta conversación. ¿Cuándo le vas a decir a Harvey que se aleje definitivamente? Sí. Varias veces. Por lo visto, no lo suficientemente convincente si sigue preguntando. Donna dejó de desempacar la comida. Me miró. ¿Así que esto es culpa mía? ¿Que Harvey sea tan controlador es culpa mía? Eso no es lo que dije, eso es exactamente lo que dijiste. Que si él sigue presionando, significa que yo no estoy presionando lo suficiente. El apartamento de repente me pareció más pequeño. Me froté la cara. El cansancio hacía que todo fuera más difícil. Lo siento. Me expresé mal. Simplemente estoy harta de que Harvey crea que tiene derecho a opinar sobre tu vida personal. ¿Crees que no estoy harta? Soy yo quien tiene que lidiar con él todos los días. Sus comentarios pasivo-agresivos, sus preguntas incisivas sobre mi horario, su evidente desaprobación cada vez que me voy a una hora razonable. Se cruzó de brazos. Estoy luchando por nosotros, Scott. Pero necesito que tú también luches. Estoy luchando. Trabajo 80 horas a la semana intentando ganar casos, crear alianzas, forjar el tipo de carrera que, ¿eso qué? ¿Impresionar a Harvey? ¿Demostrar que Jessica está equivocada? ¿Validar la decisión de Hartman? Su voz se apagó. ¿Por qué estás luchando realmente? Porque desde mi punto de vista, no somos nosotros. Eso me golpeó como un puñetazo. Empecé a discutir, pero luego me detuve. Ella tenía razón. Había estado luchando por el reconocimiento profesional, por la colaboración, por la reputación. Luchando por demostrar que pertenecía al nivel más alto, que haberme echado de Pearson Hartman había sido un error, que merecía las oportunidades que Hartman me brindó. Pero yo no había estado luchando por esto. Por ella. Por nosotros. Tienes razón, dije en voz baja. He estado ausente. Incluso cuando estoy aquí, estoy medio ausente. Repasando la estrategia del caso mentalmente, revisando correos electrónicos, calculando los próximos pasos. Lo siento. La expresión de Donna se suavizó un poco, pero no se quebró. Te amo. Te elegí por encima de la comodidad de Harvey, por encima de una dinámica laboral más sencilla, por encima de una docena de preocupaciones razonables sobre tener una relación entre empresas. Pero no puedo ser la única que nos elija. Necesito que tú también nos elijas. Te elijo a ti, entonces, compórtate como tal. Establece límites en tu horario laboral. Estate presente de verdad cuando estemos juntos. Deja de tratar el tiempo de pareja como un estorbo entre obligaciones más importantes. Se acercó. No te pido que dejes de ser ambicioso. Te pido que recuerdes que el éxito no significa nada si lo alcanzas solo. La acerqué a mí, sentí su tensión contra mi pecho. Tienes razón. En todo. El caso de la SED me absorbió por completo. Cuando estaba estresado, recurría al trabajo y perdía de vista lo que realmente importa. ¿Cuál es? Esto. Tú. Nosotros. Me aparté para mirarla. Prometo que lo haré mejor. Estableceré límites claros. Estaré presente de verdad. Dejaré de permitir que el trabajo sea toda mi identidad. Necesito que lo digas en serio. No solo que lo menciones. Lo digo en serio. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No puedo permitir que la obsesión por mi carrera destruya eso.
Nos quedamos allí abrazados, la discusión aún sin resolver del todo, pero ya sin intensificarse. El apartamento se sentía más cálido, menos agobiante. El ruido de la ciudad se filtraba por las ventanas. Sirenas, tráfico, el caos particular de Nueva York por la noche. Yo también estoy cansada, dijo Donna finalmente. Cansada de estar atrapada entre tú y Harvey. Cansada de tener que defender mis decisiones ante gente que cree saberlo todo. Cansada de sentir que lucho sola. No estás sola. Estoy aquí. Siento haberte hecho sentir así. Nos sentamos en su sofá, muy cerca, sin televisión ni distracciones. Simplemente hablamos. Del estrés, la presión, el agotamiento particular que supone mantener una relación cuando se trabaja en contra de la voluntad de los demás. Harvey nunca lo va a aprobar, dijo Donna. Tenemos que aceptarlo. Lo sé. Y Hartman nunca dejará de usarte como arma contra Pearson Hartman. Yo también lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos lidiando con dinámicas imposibles hasta que algo se rompa? Pensé en el almuerzo de Jessica, en las insinuaciones sobre futuras oportunidades, en los planes de sucesión de Robert Zane. Pensé en las conversaciones sobre la posible asociación con Hartman, en la presión para priorizar su venganza sobre mis principios. Quizás debamos cambiar la dinámica en lugar de simplemente adaptarnos a ella, dije. ¿Qué significa eso? Aún no lo sé. Pero permanecer en la firma de Hartman a largo plazo no es sostenible. Y que seas la secretaria de Harvey mientras sales conmigo tampoco es sostenible. Algo tiene que cambiar. ¿Estás diciendo que debería renunciar? Lo que quiero decir es que ambos deberíamos considerar lo que realmente queremos en lugar de simplemente reaccionar a lo que tenemos. Has hablado de no ser secretaria para siempre. Me he dado cuenta de que la agenda de Hartman no coincide con mis principios. Quizás sea hora de que tomemos decisiones proactivas en lugar de reactivas. Donna guardó silencio, asimilando lo sucedido. Eso da miedo. Lo desconocido. Sí. Pero quizás quedarse estancado da más miedo. Hablamos hasta casi medianoche. El cansancio y la sinceridad de la conversación derribaron las barreras habituales. Admitimos nuestros miedos, reconocimos nuestros resentimientos y nos comprometimos a priorizarnos mutuamente en lugar de solo fingir que lo hacíamos. Finalmente, nos quedamos dormidos en su sofá, abrazados, con la discusión resuelta pero revelando tensiones subyacentes que requerían atención continua. Evaluación del sistema. Estado de la relación. Factores de riesgo identificados. 4.1. Desequilibrio entre la vida laboral y personal, semanas laborales de 80 horas de Scott, 2. Presión externa, interferencia continua de Harvey, 3. Incertidumbres profesionales, ambos consideran cambios, 4. Problemas de comunicación, preferencia por evitar el trabajo en lugar de estar presentes, medidas de mitigación necesarias. Priorización activa, establecimiento de límites, diálogo honesto, estado actual. Estable pero requiere mantenimiento. La evaluación del sistema fue acertada. Las relaciones no se mantenían con una existencia pasiva. Requerían un mantenimiento activo, decisiones deliberadas y un esfuerzo constante. Yo había tratado a Donna como si siempre fuera a estar ahí, independientemente de cómo me comportara. Eso era una arrogancia que rozaba la estupidez. Ella merecía algo mejor. Yo necesitaba mejorar. Llegó la mañana con su despertador. Nos desenredamos, preparamos café y seguimos con la rutina matutina con la particular tranquilidad de quienes han superado un conflicto y han salido fortalecidos. Gracias, dijo Donna, entregándome el café. Por escucharme. Por oírme de verdad. Gracias por llamarme la atención. Lo necesitaba. Somos un equipo. Eso es lo que hacen los equipos. Decirse verdades incómodas. Trato hecho. Yo te diré cuando te estés portando fatal con Harvey. Tú me dirás cuando esté absorbido por el trabajo. Trato. Salí de su apartamento agotada, pero con una sensación de ligereza. La discusión había sido necesaria. Dolorosa, pero esclarecedora. Habíamos identificado los problemas, nos habíamos comprometido con las soluciones y habíamos demostrado que podíamos manejar el conflicto sin destruir lo que habíamos construido. Mi teléfono vibró. Hartman. Audiencia de la SEC programada para el 15 de marzo. 6 semanas para prepararse. Hay que aprovecharlas al máximo. 6 semanas. 6 semanas de preparación intensiva, coordinación de testimonios de expertos, perfeccionamiento de la estrategia de defensa. 6 semanas que determinarían si lograba la colaboración o si mi credibilidad se veía truncada.
Pero esta vez, lo haría estableciendo límites. Estando presente de verdad cuando no estuviera trabajando. Reconociendo que el éxito no significaba nada si lo conseguía sola. Donna me había dado ese regalo. Perspectiva. La comprensión de que la victoria profesional carecía de sentido sin una conexión personal. Solo necesitaba recordarlo cuando la presión aumentara. La guerra continuaba en múltiples frentes. Pero al menos ahora sabía qué batallas eran realmente importantes. Todo lo demás era solo ruido. Capítulo 69. El viernes por la noche le dije a Donna que preparara una maleta para pasar la noche fuera. No le dije a dónde íbamos, solo que regresaríamos el domingo por la noche. Esto no es propio de ti, dijo, doblando la ropa para guardarla en una bolsa de fin de semana. Eso de no planificar nada. Estoy probando algo nuevo. Espontaneidad. Lo planeaste, ¿verdad? ¿Hiciste reservas, investigaste lugares, optimizaste la ruta? Sí. Pero no te lo voy a contar. Esa es la parte espontánea. Ella se rió y me besó. Casi lo suficiente. El sábado por la mañana, tomamos el metro North hasta New Haven y luego un tren local hasta Guilford, un pequeño pueblo costero de Connecticut, tranquilo fuera de temporada, el tipo de lugar que existía principalmente para los turistas de verano y los lugareños que habían vivido allí desde siempre. La playa estaba vacía. El frío de febrero mantenía a todos en casa. Caminamos por la orilla, con el viento calando hasta los huesos, las olas rompiendo contra las rocas y las gaviotas graznando sobre nuestras cabezas. Sin un destino fijo, solo paseando. Esto es agradable, dijo Donna, con el brazo entrelazado al mío. Es. No estás pensando en el trabajo. ¿Cómo puedes saberlo? Tu cara. Pones esa expresión tan particular cuando estás elaborando la estrategia del caso, como si estuvieras mirando algo que yo no puedo ver. Ahora mismo estás, aquí. Tenía razón. Mi sistema había estado susurrando cálculos de probabilidad sobre el éxito en las relaciones, la planificación óptima de citas y el uso estratégico de gestos románticos. Lo había desactivado por completo. Lo había dejado en reposo mientras simplemente vivía el momento. Encontramos un restaurante diminuto, con apenas 8 mesas, que olía a pescado frito y madera vieja, y cuyo menú estaba escrito con tiza en una pizarra. Pedimos sopa de almejas y bocadillos de langosta, y comimos sentados junto a la ventana, observando a la gente del lugar ir y venir. Cuéntame algo que no sepa de ti, dijo Donna, mientras mojaba el pan en la sopa. ¿Cómo qué? Cualquier cosa. Algo que no tenga que ver con leyes, trabajo o casos. Algo humano. Lo pensé. ¿Qué era lo que ella no sabía? Llevábamos un año juntos, compartiendo piso, peleas y mañanas tranquilas. Pero la mayoría de nuestras conversaciones acababan volviendo al tema del trabajo. Quería ser profesora, dije finalmente. Antes de estudiar Derecho. Pensé en obtener la certificación para enseñar historia en la escuela secundaria. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Por qué no lo hiciste? No era práctico. Los profesores no ganan dinero, no tienen prestigio, no reciben el reconocimiento que yo creía necesitar. Dejé la cuchara. Pensándolo bien, quizás me equivoqué al elegir. Eres un buen abogado. Lo sé. Pero me pregunto si sería una profesora más feliz. Donna extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. No es demasiado tarde. Si quisieras cambiar de carrera, tomar decisiones diferentes, podrías hacerlo. ¿Podría? Tengo 30 años, estoy endeudado por la Facultad de Derecho y estoy intentando convertirme en socio de un bufete. Dejarlo ahora significa tirar por la borda todo lo que he construido. O significa admitir que construiste algo que en realidad no quieres. Me apretó la mano. No estoy diciendo que dejes la abogacía mañana. Estoy diciendo que no tienes por qué seguir un camino solo porque lo hayas empezado. Terminamos de almorzar, caminamos un poco más y tomamos el tren de la tarde de regreso a la ciudad. Todo el día transcurrió sin estructura, sin planificación, simplemente estando juntos sin un plan fijo. Esa noche, agotados por el viaje y la brisa marina, nos quedamos dormidos temprano en su apartamento, abrazados, sin poner ninguna alarma porque el domingo no tenía planes. El domingo por la mañana, Donna me arrastró al Met. Hacía años que no iba a un museo. La Facultad de Derecho había absorbido ese tipo de tiempo libre, y luego el trabajo había absorbido todo lo demás. El edificio era enorme, imponente.
Empezamos en el ala americana, pasamos a las pinturas europeas y nos perdimos cerca de los artefactos egipcios. Invéntate una historia sobre esta persona, dijo Donna, deteniéndose frente a un retrato. Una mujer severa, vestida con ropa del siglo XIX, con una expresión que sugería que desaprobaba todo. Te está juzgando por comer postre antes de la cena. Demasiado fácil. Inténtalo con más empeño. Observé el retrato. Se casó por obligación, no por amor. Tuvo 6 hijos. Sobrevivió a 3 de ellos. Administró una finca mientras su marido bebía hasta morir. Murió amargada, pero respetada. Donna me miró. Eso es, oscuro. Los retratos de esa época solían ser sombríos. La gente no sonreía porque la fotografía llevaba muchísimo tiempo y la felicidad se consideraba algo frívolo. Vale, ahora me toca a mí. Señaló otro retrato. Un joven de la época romántica, con el pelo suelto y expresión de poeta. Escribió sonetos terribles sobre el amor no correspondido, murió de tuberculosis a los 23 años, y su poesía se enseña ahora en los colegios como clásica a pesar de ser objetivamente mediocre. Me reí. Eres cruel. Soy realista. La mayor parte del gran arte no es más que arte antiguo que ha sobrevivido. Deambulamos entre el arte moderno. Pinturas abstractas que parecían accidentes, esculturas que desafiaban la definición de escultura, instalaciones sin sentido. Discutimos amistosamente sobre la interpretación, inventamos significados cada vez más ridículos y nos reímos de nuestros propios chistes. Mi sistema permaneció en silencio. Sin cálculos. Sin modelos de probabilidad. Sin análisis estratégico. Simplemente presente. En la cafetería del museo, mientras bebía un café carísimo, Donna me observó. ¿Qué? Pregunté. Así eres cuando no actúas estratégicamente. Cuando no calculas 3 movimientos por adelantado ni optimizas cada interacción. ¿Eso es bueno o malo? Es real. Eso es mejor que cualquiera de las 2 opciones. Tomó un sorbo de café. Quizás deberías ser así más a menudo. Tal vez debería. Nos quedamos hasta la hora de cierre, volvimos a casa paseando por Central Park mientras el sol invernal se ponía tras los edificios. Pedimos comida china para llevar, comimos en su sofá viendo programas de telerrealidad pésimos, en el cómodo silencio de la gente que no necesita una conversación constante. Alrededor de las 10 de la noche, Donna puso el televisor en silencio. ¿Qué queremos? Preguntó ella. ¿De la cena? Creo que todavía quedan empanadillas. No. De esto. De nosotros. De la vida. Pensé en cómo responder con sinceridad. Quiero una sociedad. Tener mi propio despacho algún día. Que reconozcan que soy buena en esto. Y te quiero a ti. ¿En ese orden? No. Tú primero. Luego los demás. ¿Qué cambió el orden? La pelea. Darme cuenta de que podría perderte ganando todo lo demás. Eso no es aceptable. Donna se giró para mirarme de frente. Quiero dejar de ser la secretaria de Harvey. Quiero hacer algo que sea mío, no apoyar la carrera de otra persona. Todavía no sé qué, pero sé que no puedo hacer esto para siempre. Entonces no lo hagas. No es tan sencillo, es así de sencillo. Tienes un talento excepcional para gestionar personas, interpretar situaciones y pensar estratégicamente. Podrías dedicarte a la consultoría, las operaciones o la gestión. Muchas empresas te contratarían mañana mismo. ¿Y dejar a Harvey? ¿Por qué no? Le has dado 12 años. En algún momento, tienes que elegir tu propio camino. Permaneció en silencio durante un largo rato. Tienes razón. Simplemente tengo miedo. Lo desconocido. Ambos tenemos miedo. Pero quizás quedarse atrapados de más miedo que saltar. Acordamos un tiempo protegido semanal. Como mínimo los sábados por la noche, sin trabajo, sin discusiones sobre casos, sin intrigas de oficina. Solo nosotros dos, priorizándonos el uno al otro por encima de nuestras obligaciones profesionales. Gracias, dijo Donna más tarde, tumbada en la cama con la cabeza apoyada en mi pecho. ¿Para qué? Por intentarlo de verdad. Por este fin de semana. Por estar presente en lugar de actuar. Gracias por luchar por nosotros incluso cuando yo no lo hacía. Siempre. Pero no me hagas luchar solo otra vez. No lo haré. Lo prometo. La mañana llegó demasiado pronto. El lunes significaba volver al trabajo, volver al caso de la SEC, volver a todo aquello de lo que habíamos escapado durante 48 horas. Pero habíamos demostrado algo.
La relación podía sobrevivir si la protegíamos de verdad, si nos elegíamos activamente el uno al otro en lugar de dar por sentado que siempre estaríamos ahí. Valió la pena el esfuerzo. Capítulo 70. La audiencia estaba programada para el 15 de marzo. Faltaban 2 semanas. Tenía a los peritos listos, las pruebas documentales organizadas y la estrategia de defensa pulida hasta que brillaba. Pero la noche anterior a la presentación final al cliente, Morris llamó. Deberíamos hablar. Extraoficialmente. Nos reunimos en una cafetería cerca del juzgado. Un lugar neutral, sin grabaciones, solo 2 abogados analizando la situación. Su defensa es sólida, dijo Morris, revolviendo su café sin beberlo. El testimonio de expertos sobre métodos cuantitativos, el análisis sistemático documentado y la demostración de que las operaciones sospechosas representaron un pequeño porcentaje de la actividad total, un juez podría creerlo. Lo compraré. Porque es verdad. Tal vez. Pero los litigios son caros. Años de apelaciones, millones en honorarios legales. Incluso si ganas, el daño a la reputación destruye la confianza de los inversores. Finalmente levantó la vista. Resolvamos esto. Ya lo intentaste. 2 millones, dije medio millón. Todavía estamos muy lejos. 2,5 millones. Procedimientos de cumplimiento reforzados. Sin admisión de irregularidades. Oferta final. Hice los cálculos. 2,5 millones era menos que el costo del litigio, evitó años de incertidumbre y permitió que Silver Point siguiera adelante sin problemas. El cliente podía asumir el costo. Los procedimientos de cumplimiento resultaron beneficiosos. Mejores controles internos protegieron contra problemas futuros. Necesito consultar con mi cliente. Por supuesto. Pero Scott. Morris se inclinó hacia adelante. Tu cliente no es inocente. Simplemente no es culpable. Hay una diferencia. El acuerdo reconoce esa diferencia sin criminalizar su negocio. Tenía razón. Silver Point no había cometido uso de información privilegiada, pero operaba en zonas grises, se había beneficiado de información confidencial que desencadenó investigaciones y había traspasado los límites éticos. No era un delito. Pero tampoco era del todo lícito. El acuerdo fue una resolución honesta. Esa misma tarde llamé a Marcus y le expliqué las condiciones. ¿Recomiendas aceptar? Preguntó. Sí. Es más económico que un litigio, evita años de incertidumbre y permite operar sin la supervisión constante de la SEC. Además, los procedimientos de cumplimiento son, en realidad, buenas prácticas. ¿Y nuestra reputación? El hecho de no admitir ninguna irregularidad significa que se puede decir a los inversores que la investigación de la SEC se resolvió satisfactoriamente. La mayoría lo interpretará como una reivindicación. Silencio al otro lado de la línea. Calculando, sopesando, decidiendo. Acéptalo, dijo Marcus finalmente. ¿Y Scott? Gracias. No solo luchaste por nosotros, sino que nos hiciste demostrar que merecíamos defensa. Podrías haberte limitado a aceptar nuestro dinero y seguir con el trámite. Pero de verdad te importó si decíamos la verdad. Después de colgar, me quedé en mi apartamento pensando en aquel comentario. Había defendido a Silver Point con firmeza, pero con honestidad. Nunca crucé los límites éticos. Nunca basé mi caso en mentiras. Logré un resultado que favorecía los intereses del cliente, manteniendo siempre mi integridad profesional. Así es como quería ejercer la abogacía. Una defensa basada en principios. No una guerra sin escrúpulos. El acuerdo se concretó 3 días después. Morris y yo firmamos los documentos en una sala de conferencias que olía a café rancio y a burocracia agotada. Nos dimos la mano con formalidad. Ninguno de los dos había ganado del todo. Ambos habíamos logrado un resultado aceptable. Esa era la realidad de los litigios complejos. Las victorias rotundas eran raras. La mayoría de los casos terminaban en un acuerdo negociado en el que ambas partes quedaban satisfechas, si no entusiasmadas. Silver Point estaba contento. Sé que estaba contenta. Yo estaba contento. Hartman estaba encantado. Otra victoria, dijo cuando le informé sobre el acuerdo. Defensa ante la SEC, condiciones favorables, cliente satisfecho. Este es precisamente el trabajo que justifica una sociedad. Se atendieron los intereses del cliente. Eso es lo que importa. Y estás listo para las conversaciones sobre la posible asociación el mes que viene. La programaremos para principios de abril.
Se recostó en su silla. Un año en esta firma. 3 grandes victorias. Kessler, Carlson y ahora Silver Point. Varias victorias menores. Una cartera de clientes transferible. Has demostrado tu valía sin lugar a dudas. Gracias. No me des las gracias todavía. Ser socio conlleva ciertas expectativas. Horas facturables, desarrollo de negocio, lealtad a los intereses de la empresa. Es un compromiso permanente, no solo un aumento de sueldo. Entiendo. Después de salir de su oficina, me senté en mi escritorio a procesar la información. Un año antes, me había unido a Hartman y Associates enfadada con Jessica, decidida de demostrar que Pearson Hartman estaba equivocado, dispuesta a ser su arma si eso significaba ascender. Ahora tenía reputación, clientes, victorias. Todo lo que había deseado. Pero también reconocí que la agenda de Hartman, la venganza contra Jessica y Harvey, chocaba con mis principios. Que construir una carrera sobre la venganza de otra persona era más vacío de lo que esperaba. La sociedad me ataría. Me ataría por completo. Participación accionaria, obligaciones financieras, compromisos profesionales. Retirarme después de la sociedad implicaría la compra de mi parte, cláusulas de no competencia y posibles litigios. La cuestión era si quería quedar vinculado a la firma de Hartman a largo plazo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Donna. ¿Cómo fue el acuerdo? Finalizado. Cliente satisfecho, sex satisfecha, caso cerrado. Felicidades. ¿Cena para celebrarlo? Sí. Elige el lugar. Ya elegimos. Angelos, 7 p.m. Vístete elegante. Sonreí y guardé el teléfono en el bolsillo. Hace un año, no tenía con quién celebrar mis victorias. Ahora tenía a Donna, alguien que comprendía las complejidades, apoyaba mis principios y me hacía ver las cosas con claridad cuando perdía la perspectiva. Eso valía más que cualquier asociación. El caso de la SEC había terminado. Se avecinaban conversaciones sobre la posible asociación. Había que tomar decisiones sobre el futuro. Pero esta noche, simplemente celebraría la victoria y disfrutaría de una cena con la persona que hizo que las victorias significaran algo. Mañana traería nuevas complicaciones. Siempre ha sido así. Por ahora, simplemente aceptaré el momento. A veces, eso era suficiente. Fin del capítulo 70. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.